Los interfaces de entrada y salida. Los interfaces establecen una comunicación entre la unidad central y el proceso, filtrando, adaptando y codificando de forma comprensible para dicha unidad estas señales procedentes de los elementos de entrada y decodificando y ampliando las señales generadas durante la ejecución de dicho programa, antes de enviarles a los elementos de salida. Con esto dicho, este video se trata de introducir a este tema. Las características de los dispositivos de entrada y salida. A medida que los sistemas informáticos han evolucionado, se han producido una tendencia creciente en la complejidad y de la satisfacción de cada componente individual. Las principales características es que se emplean algunos interruptores, es decir, que ahora el proceso no tiene que desperdiciar tiempo. El módulo de entrada y salida recibe del control directo de la memoria a través de un DM. Se mejora también el módulo de entrada y salida hasta llegar a ser un procesador separado con un conjunto de instrucciones y especializadas para las entradas y las salidas. También en el CPU se ordena el procesador de entrada y salida y su ejecución de un programa de procesador está en la memoria principal. Interfaces de entrada y salida. Las interfaces establecen la comunicación entre la unidad central y el proceso, filtrando, adaptando y codificando de forma comprensible para dicha unidad las señales procedentes de los elementos de entrada y de codificación y amplificando las señales generadas durante la ejecución del programa antes de enviarlas a los elementos de salida. Estas interfaces se pueden clasificar de diferentes maneras, por el tipo de señales, ya sean digitales de un bit, digitales de varios bits o analógicas, por la alimentación de tensión, de corriente continua a lector abierto, de corriente alterna y salidas por redes, por el aislamiento, por separación galvánica, optoacoplados con acoplamiento directo, por la forma de comunicación con la unidad central, comunicación serie y comunicación paralelo, y por la ubicación, locales o remotos. Los puertos de comunicación son aquellos donde se conectan los dispositivos externos al ordenador, también llamados periféricos, y donde se recibe y envía toda la información al ordenador desde el exterior. Un puerto del ordenador es un punto de conexión con el que un dispositivo externo puede conectarse a la computadora. Los puertos de comunicación normalmente son ranuras o conectores de la placa base en la cual se conecta el conector del dispositivo externo. Estas ranuras o puertos suelen llamarse conectores hembra, ya que el macho suele ser el del externo del cable del periférico que queremos conectar al ordenador y que se introducen en la hembra o puerto. La función principal de un puerto de comunicación es la de actuar como un punto de unión donde el cable del periférico puede ser enchufado y permite el flujo de datos desde y hacia el ordenador. Se mencionarán cuáles son los tipos de periféricos en una computadora, pero para esto, ¿qué es un periférico? Es una forma genérica para nombrar a un aparato, dispositivo o auxiliar independiente a la placa base de una computadora, los cuales pueden ser los siguientes: el teclado, ratón, mouse, escáner, cámara digital, cámara web, micrófono, lápices ópticos. Joysticks son periféricos de entrada. Los altavoces, o mejor conocidos como bocinas, los auriculares, pantallas, gafas de realidad virtual, son periféricos de salida. La impresora, los lectores de CD y DVD, teléfonos IP, lectores de tarjeta de memoria, son periféricos de entrada y salida, o mejor conocido como mixtos. A continuación, se presentarán unas imágenes en las cuales podrán ver o podrán observar dichos periféricos. En conclusión, los periféricos son puertos para compartir información desde una computadora. Puede esta ser recibida o puede ser dada igual por la misma computadora, como por ejemplo una USB puede compartir información conectándola a un periférico hacia la computadora. Pero también la computadora puede dar sonidos si se le conectan unos audífonos.
También puede ser a la USB o a un jack de audífonos. En conclusión, para mí las interfaces de componentes pues son importantes porque ahí vemos los componentes de entrada y salida. Es importante que lleguemos al fondo del tema para poder tener una comprensión especial sobre ellos, ya que posteriormente nosotros los seguiremos usando. Además de que este tema, pues como es el principal, nos ayudará para poder seguir entendiendo los demás temas que se llevarán a cabo. Podemos concluir que verdaderamente es muy importante este tipo de aparatos, ya que nos ayudan día con día a cada una de las actividades, ya sea con las interfaces locales o externas, y los aparatos que nos facilitan más funcionamiento y sea más práctico para cada uno de los trabajadores. Como conclusión, los dispositivos periféricos son instrumentos utilizados para la comunicación entre el CPU y el mundo exterior. Procesa datos que introducen en su memoria de alguna forma y genera resultados que debe comunicarnos a través de algún medio. Entre las funciones de cada dispositivo tenemos las unidades de entrada y las unidades de salida y algunas mixtas, las unidades masiva auxiliar, entre otros. Cada dispositivo periférico suele estar formado por dos partes claramente diferenciadas en cuanto a su funcionamiento y su misión. Estos poseen una parte mecánica y parte electrónica. La mecánica, formada por dispositivos electromecánicos controlados por los elementos electrónicos. La parte eléctrica o controlador del periférico se encarga de interpretar las órdenes que le llegan al CPU. Esto es de gran importancia, puesto que tienes que reconocer o al menos estar al tanto de las herramientas que tiene tu computadora. Bueno, lo que yo concluyo con este dicho video y tema es que debemos de saber la importancia de dichos interfaces tanto de salida como entrada. Esto para hacer un buen uso de estos mismos aparatos, pudiendo manejar y saber las diferencias de cada componente o de salida o entrada.